Bien, bueno, hoy día vamos a tratar el tema de distribuciones muestrales, pero ahora considerando dos poblaciones para dos muestras, ¿ok? Y el primer caso que vamos a estudiar va a ser el de la diferencia de medias muestrales independientes, ¿ok? Cuando hablamos de dos medias muestrales independientes, ¿ya? Nos referimos a que es una variable, ¿ya? Pero que es obtenida en dos grupos diferentes, ¿ok? Por lo tanto, se obtienen dos variables, llamémosla x e y, con dos medias, mu x y mu y sus dos varianzas, sigma cuadrado x y sigma cuadrado y, respectivamente, ¿vale? Por ejemplo, tomamos la estatura de la sección de nosotros y la comparamos con la otra sección, ¿ya? Entonces, es la misma variable, pero en dos grupos distintos que son independientes, ¿ok? Entonces, recordando la definición de estimador, ¿ya? Es una función de la muestra aleatoria vinculada al parámetro, ¿ok? En estos casos, ¿ya? Vamos a estimar la diferencia de medias poblacional como la resta de las dos medias muestrales de cada grupo. Así de simple. Y para las varianzas poblacionales lo mismo. Cada varianza va a ser su respectiva varianza muestral. ¿Vale? Entonces, los casos que vamos a ver van a depender de estas dos cosas que vamos a ver ahora, que son la esperanza de la diferencia de medias y la varianza de la diferencia de medias, como estimador, ¿vale? Entonces, muy similar al caso de una muestra, ¿no es cierto?, cuando teníamos solamente una x, ¿ya? Una x barra. En el caso de una variable decíamos que era x barra, la esperanza de x barra, perdón, igual a la mu, ¿ya? En este caso, como son dos, bueno, la restamos, ¿vale? Es decir, que la esperanza del estimador diferencia de medias es la diferencia de medias poblacionales, ¿ya? ¿Se acuerdan qué pasaba con la varianza en un caso? ¿Cuánto da la varianza ahí? ¿Se acuerdan que hicimos una demostración una vez? Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando teníamos la varianza de x barra? ¿Cuánto daba eso? Sigma cuadrado partido en n. Exactamente, ¿cierto? Perdón, sigma cuadrado entre n. ¿Ya? No hay problema. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría en un caso como este? ¿Qué pasaría ahora si tenemos la resta de dos medias? ¿Se suman o se restan las varianzas? ¿Qué creen ustedes? Porque acá, por ejemplo, las medias se restan. Pero, ¿qué pasará con las varianzas? ¿Se restarán igual o se suman? ¿Se suman? ¿Ya? ¿Por qué crees tú que se suman? ¿O por qué será que se suman? ¿Hay alguna razón importante? ¿O es casualidad nomás? ¿Ya? Mira, tiene que ver con una propiedad por definición de la varianza. ¿Ya? La varianza por definición, ¿qué signo tiene? ¿Ya? Esa es la razón. ¿Ya? ¿Qué signo tiene la varianza por definición? Cuando ustedes calculaban la varianza en estadística 1, ¿cierto? Calculaban la sumatoria de algo, ¿no es cierto?, dividido n. Pero, ¿qué debería pasar con el signo de la varianza? Ya, Eduardo dice que positiva. Correcto, ¿cierto? La varianza tiene que ser positiva. O cero. ¿Ya? O cero. ¿Ya? Entonces, claramente, como decían ustedes, las varianzas de la diferencia de medias es la suma de las varianzas de cada media. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, una cosa importante es que lo común no es sumarlos directamente, sino que también hay un tercer término, ¿ya?,
pero eso tiene que ver con si es que las variables dependen o no dependen entre sí, ¿ya? En este caso, como estamos trabajando con el primer caso, la primera situación, esto solamente se da cuando son independientes, ¿ya? Entonces vamos a asumir de que solamente se suman las varianzas individuales, ¿vale? ¿Ya? Javiera, ¿me escucha mejor ahora? Porfa, me avisa. Sí, profe. Sí, ahora sí, gracias. Bueno. Ok, sigamos entonces. ¿Ya? Entonces, en general lo que vamos a tratar ahora tiene que ver con esto. ¿Ya? Entonces, los casos que vamos a ver de la distribución de diferencia de medias no son tan distintos a lo que vimos para una media, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver tres casos. Primero, cuando las varianzas poblacionales son conocidas, ¿ya? Cuando sabemos los valores de los sigma cuadrados. El B, que es cuando las varianzas poblacionales son desconocidas, pero asumidas como iguales, es decir, que los grupos son igualmente diversos. Y la otra, caso contrario, cuando las varianzas son diferentes, es decir, aparte de ser desconocidas, creemos o se tiene la creencia de que los conjuntos son distintamente homogéneos o heterogéneos. En realidad los tres son casi lo mismo, ¿ya? Así que no va a haber mucha diferencia en lo que vamos a hacer, salvo la distribución que vamos a ocupar, ¿ya? Y alguna otra cosita que aparece por ahí, ¿ya? A ver si han estado estudiando. Por ejemplo, cuando la varianza es conocida, ¿qué distribución debería ser? Antes de que la conozcamos. Normal. Normal. ¿Cierto? Correcto. ¿Y las otras dos que son desconocidas? ¿Qué distribución tiene? Testudo. La textura, ¿ya? Muy bien, Javier. Claro, ahora también dice... Te suena. Claro. ¿Ya? Entonces, excelente. ¿Ya? Y la otra es la... Y la otra la escribí ahí, la Shiguarao. Muy bien. Entonces, el primer caso es cuando tenemos las dos varianzas conocidas, cuando sabemos cuánto valen, independientemente si son iguales o diferentes, pero sabemos cuánto valen, ¿ya? Entonces... Profe, entonces en este caso la que estaba como letra B era T-Student y la otra Chi cuadrado, ¿o las dos T-Student? No, son las dos T-Student, sí. Ah, ya, gracias. Ya. Muy bien, entonces, sean X y dos variables aleatorias que se distribuyen normal, con sus medias y sus varianzas conocidas respectivamente, ¿ya? Además, las muestras aleatorias son de tamaño nx y ni, ya no tienen por qué ser iguales, provenientes de tales poblaciones. Sea x barra menos y barra la variable aleatoria, recuerden que aquí la variable es la resta de las medias, ¿ya? Tomamos todas las personas y restamos las medias, ¿vale? Perdón, tomamos todas las personas y restamos la media de cada grupo, ¿ya? Entonces, como bien me dijeron, ¿no es cierto?, tiene que ver con la normal estándar, ¿ya? Entonces, primero, la variable, que es la diferencia de las medias, luego, eso, le restamos la verdadera diferencia de medias, o la poblacional, y abajo, en vez de tener un sigma cuadrado partido por n, tomamos la suma, que es la varianza que calculábamos recién, y obviamente raíz cuadrada. ¿Ya? Toda esta transformación hace que la distribución sea una normal 0, 1, o estándar, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo para que veamos cómo funciona esto, ¿ya? Es un poquito largo, pero es fácil de comprender. Dice, en un estudio para comparar los pesos promedio de niños y niñas de sexto grado en una escuela primaria, ¿ya? Ahí están las variables, ¿ven? El peso. Se usará una muestra aleatoria de 20 niños y otra de 25 niñas. ¿Qué es lo que son esos? Los N, ¿ya? Se sabe que tanto para niños como para niñas los pesos siguen una distribución normal. Ahí está el supuesto. El promedio de los pesos de todos los niños de sexto grado de esa escuela es de 100 libras y su varianza es de 200. ¿Ok? ¿Qué son estos? Mu y sigma cuadrado. Mientras que el promedio de los pesos de todas las niñas del sexto grado de esa escuela es de 85 libras y su varianza es de 150. Mu y sigma cuadrado del otro grupo. Bueno, aquí me faltó el símbolo. Si la X barra menos Y barra, debería decir ahí, representa el promedio de los pesos de los 20 niños, y Y es el promedio de los pesos de la muestra de 25 niñas, encuentra la probabilidad de que el promedio de los pesos de los 20 niños
del primer grupo sea al menos 20 libras más grande que el de las 25 niñas. ¿Ok? Entonces, vamos a llevar todo esto a números para que sea más fácil de entender. ¿Ya? Pero lo que se ve acá es que hay dos grupos donde me entregan la información de uno, el del otro, y más encima me preguntan una probabilidad. Muy bien. Entonces, los datos resumidos son estos, ¿ven? Ahí está el grupo de los niños, ¿cierto? Con 100 pesos, o sea, 100 libras, perdón, de peso promedio, 200 de varianza y 20 niños encuestados. Lo mismo con las niñas, 85, 150 y 25. Bien, la pregunta dice, encuentre la probabilidad de que el promedio del primer grupo sea al menos 20 más grande que el del segundo grupo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se podría expresar eso en términos de la resta o de la relación para poder calcular la probabilidad? ¿Cómo podría ser? O en otras palabras, ¿cuánto debería ser la diferencia entre x barra e y barra para que cumpla con esto? ¿Ya? No sé si se capta la frase. Por ejemplo, si fueran iguales, ¿cuánto debería dar la resta de las medias? Si fuesen equivalentes. ¿Cero? Debería dar 0. ¿Correcto? Debería dar 0. Pero acá dice que al menos los niños deben ser 20 más grande que el de las niñas. Entonces, ¿cuánto debería dar esa resta? Niños menos niñas. 20. 20. Excelente, ¿cierto? Muy bien. ¿Ya? Entonces, este es el planteamiento de la probabilidad. Que la diferencia de las medias es mayor o igual que 20. ¿Ya? Súper bien. Bueno, planteamos la transformación, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí viene lo bueno. ¿Qué datos son los que tenemos que colocar aquí? ¿Ya? Porque acá lo bueno es que hay que reemplazar solamente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué deberíamos colocar en el primer paréntesis, donde dice x barra menos y barra? El 20. Excelente, ¿cierto? El 20, acá. Aquí, ¿qué deberíamos poner en el otro? 100 menos 85. Muy bien. Y 15. abajo, 200 partido 20 y 150 partido 25. estupendo, maravilloso. ¿Ya? Y después la raíz cuadrada de eso. ¿Ya? Para ahorrarnos tiempo, ¿cierto? Ahí está el reemplazo. ¿Ya? Y el resultado de eso es 1.25. ¿Ya? Ustedes mismos Profe, lo pueden calcular. Diga, en el primer paréntesis, porque era 20, porque la diferencia de medias que me proponen en la muestra. ok. Ya, gracias. Ujú. Ya. Habla la aplicación, pues, y búsquenme ese valor, a ver cuánto da. Recuerden que dice mayor, por lo tanto es el área que está a la derecha. Ya, Leonel puso algo, 0.1056. ¿Alguien más lo encontró? ¿Ya? Recuerden que la Z, ¿cierto?, es media 0 y desviación 1. ¿Ya? Es la que viene por defecto en la aplicación, por lo tanto hay que llegar y colocar el valor de 1.25. Ah, Daniela, le da lo mismo, ¿por qué le da lo mismo? Lo mismo, ya, 0.10 y tanto. Ahí está, 10.56. Es decir, la probabilidad de que la diferencia sea al menos de 20 libras, ¿ya?, entre los grupos es de un 10%. ¿Ok? Pregunta, ¿por qué creen ustedes que pasó esto? ¿Por qué es tan pequeñita esa probabilidad? ¿O de dónde saldrá eso que es tan pequeño? Miremos un poquito más allá el problema. De la fórmula. ¿Ya? Sí, puede ser por la fórmula, ¿cierto? La diferencia entre la resta, ¿no es cierto?, es pequeñita. Además, que las medias poblacionales ni siquiera es de 20 el margen, es de 15.
¿Ya? O sea, lo más común sería de que la diferencia fuera entre 10 y 15 de diferencia, más o menos. ¿Ya? Entonces, perdón. Entonces, la diferencia de las medias, ¿no es cierto?, tiene que ver en parte con esto. ¿Ya? Me están proponiendo una diferencia más alta de la que hay, poblacionalmente hablando. ¿Ya? Entonces, es igual que en el otro caso, es reemplazar, pero reemplazar con cuidado. Muy bien. Segundo caso, varianzas desconocidas, pero que se asume que son iguales. ¿Ya? Es lo mismo que decir que los conjuntos donde se extrajeron las muestras son homogéneos. ¿Vale? ¿Ya? Entonces, aquí, como ustedes ya me mencionaron, ¿cierto? Corresponde hablar de una distribución T de Student. Ahí está. ¿Ok? La variable es esta. Se le resta la diferencia poblacional, igual que antes. Pero ahora aparece esto, miren. Aparece la 1 partido nx más 1 partido ni dentro de una raíz, y afuera aparece esto, un SP. Ya les voy a explicar lo que es. ¿Ya? Y esta distribución, ¿cierto? Este de Student con esta cantidad de grados de libertad. El tamaño muestral del primer grupo más el del segundo grupo menos 2. ¿Ya? ¿Cuánto era cuando era una sola media? ¿Cuántos grados de libertad son? N-1, ¿cierto? Bueno, acá son dos grupos, N-1, y después el otro N-1. Bueno, ahí está el menos 2. ¿Ya? Por eso le da menos 2 ahí. Ya, ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es el SP? Bueno, el SP es lo que se le conoce como la desviación estándar ponderada, ¿ya? O en inglés, pooled, ¿ya? Es un promedio en realidad, ¿ya? Si ustedes se fijan, uno toma la varianza del primer grupo, más la del otro grupo, ¿cierto? Con un factor, y abajo se divide por nx más ni menos 2, ¿ya? Este cálculo no es difícil de hacer, ya es cosa que ustedes reemplacen aquí nomás, ¿ya? Sacan raíz cuadrada y obtienen la desviación estándar ponderada. ¿Ok? Si, por ejemplo, las cantidades nx y ni fueran idénticas, esto es solamente el promedio de las desviaciones estándar. ¿Vale? Entonces, tenemos la distribución que está aquí y el valor de SP que hay que añadirle después. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que primero calculen esto, ¿ya? El SP, ¿ya? El SP, y luego calculen la T, ¿ya? Para que no tengan problemas con eso. Muy bien. Veamos un ejemplo. ¿Ya? Nos dan la siguiente información. Ya aquí nos vamos a evitar hablar de variables y cosas así. Vamos a lo que nos interesa, que son los datos. Las medias son estas, 6.5 y 6. Las varianzas muestrales, fíjense que dice S, 0,9 cuadrado y 0,8 cuadrado. ¿Ya? Esto es 0,81 y el otro es 0,64. ¿Ya? Y los n son 36 y 49. Encuentra la probabilidad de que la diferencia de medias sea menor que 1. Bueno. Primeramente, ¿no es cierto?, calculamos la varianza ponderada que está aquí. ¿Ya? Fíjense, nx es 36 y menos 1 son 35. La s cuadrado es 0,9 al cuadrado, que es 0,81, más ni menos 1, que es, miren, 49 menos 1, 48, y 0,8 al cuadrado va ahí, que es 0,64. Y abajo tomamos 36 más 49, que son 85, menos 2, 83. ¿Ya? Hacemos ese cálculo que está ahí, aplicamos raíz cuadrada, ¿cierto? Y nos da 0,84. ¿Ya? Que es la desviación estándar promedio o ponderada. Y luego esa cosa va en la T. ¿Ya? Entonces, como lo hicimos de recién, ¿cierto? El X menos Y se pone acá, la diferencia de medias poblacional entre paréntesis al ladito, con resta, ¿ya? Raíz cuadrada de 1 partido los tamaños de muestra, y multiplicamos por la SP que obtuvimos recién. Y eso nos da una T de Student con 83 grados de libertad, que fueron estos mismos que están acá, y eso nos da 2,71. Y con eso podemos encontrar el valor que es 0,9959. ¿Ok? Entonces, vuelvo a insistir, esta fórmula es idéntica a la otra, salvo que lo que hay que calcular previamente es SP. ¿Ya? Chicos, ¿alguna duda?
¿Ya? Entonces, esto va a ser solamente cuando las varianzas sean desconocidas, pero igual. ¿Ya? Basta con ponderarlas. Vale. Vamos al otro caso. Cuando las varianzas son desconocidas y diferentes. ¿Ya? Entonces, acá la t-student es exactamente igual a la de la z, miren. Exactamente igual. La diferencia de medias menos la diferencia de las medias poblacionales y abajo s cuadrado dividido n, s cuadrado dividido n y raíz. Igual que la z. ¿Ya? Lo que hay que calcular ahora son estos grados de libertad llamados d. D grados de libertad. ¿Ok? Entonces, la fórmula para eso, ya porque esto es una fórmula, es esto que está aquí. Ugh. Es horrible esa fórmula. ¿Ya? Pero no es difícil de entender. Solamente que tiene muchos paréntesis y cosas así. ¿Ya? Fíjense, arriba, en el numerador trae s cuadrado n más s cuadrado n. Se suman esas dos cositas y se elevan al cuadrado. Eso va arriba. Y abajo va s cuadrado n al cuadrado, todo eso partido nx menos 1. Y lo mismo al otro lado. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con esto? Este valor, ¿ya? Chiquillos, ¿hay alguien que me escuche mal en este momento? ¿O si me escucha como cortado o algo así? ¿Ya? Si pasa eso, no se preocupe porque después como la clase se graba, ¿ya? Ahí se va a escuchar bien. ¿Ya? Así que no hay problema. ¿Ya? Entonces, esta fórmula media fea es la que hay que calcular con los grados de libertad. Y el resto es solamente ejecutar lo que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el mismo ejemplo ahora, con los mismos datos, pero ahora calculando los otros grados de libertad. ¿Ya? Bueno, en este caso, miren, la diferencia es 1, 6.5 menos 6, la diferencia de los mu. Abajo, 0,9 al cuadrado, 0,81 dividido 36. El otro lado, 0,8 al cuadrado, que es 0,64, dividido 49. Se suman esos dos. Se le saca raíz, igual que en la z, y eso da 2,71. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué pasa con d? Bueno, d da toda esta ensalada que está acá. ¿Ya? Si ustedes se fijan, los datos son estos. ¿Ya? 0,81, 36, 0,64 y 49. ¿Ya? Todo eso da 70.18. Y aquí viene la gracia, que cuando da decimal, ¿ya? Se tiene que aproximar al entero más cercano, es decir, 70. ¿Ya? Se aproxima a 70. Entonces, en el caso anterior, cuando las varianzas eran iguales, los grados de libertad eran 83. Pero ahora son 70. ¿Ya? Entonces, busquen ahora ustedes. ¿Cuánto vale esa probabilidad, pero con 70 grados de libertad? A ver, ¿cuánto les da? Me lo pueden anotar acá en el chat también, no hay problema. 0,9958. Ya, perfecto. Camila también lo puso ahí. Ya, por parecer también estaba fácil de encontrar. Por T. Bueno, ahí está. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, da exactamente igual que en el caso anterior. ¿Ya? No podía dar distinto. ¿Ya? Si la única diferencia es que al final el método pide un paso distinto. Nada más. ¿Ok? Entonces, insisto, este tema no es tan difícil, es cosa de ir reemplazando nada más. ¿Ya? Vale, entonces, en resumen, la diferencia de medias muestrales con varianzas conocidas inducen a una distribución normal estándar. ¿Ya? Muy sencillo. La diferencia de medias muestrales con varianzas desconocidas e iguales, ¿cierto? Induce a una distribución t-student con nx más ni menos 1 grados de libertad. Hay menos 2 acá. ¿Ya? Sorry, hay menos 2.
En el caso 3, la diferencia de medias muestrales con varianzas desconocidas y diferentes inducen a una distribución, claro, gracias, a una distribución de Student con V grados de libertad. ¿Ya? Pero ojo, en algunas ocasiones que vamos a ver más adelante, antes de elegir esto, ¿ya? Es importante saber primero la relación entre las varianzas. Me explico. En una materia que vamos a ver más adelante que se llama intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, ¿ya? Para poder elegir la técnica, que es caso 2 o caso 3, tenemos que determinar primero si es que las varianzas son iguales o distintas, ¿ya? Entonces, hay que tenerlo presente para más adelante. Aquí no tanto, ¿ya? Pero más adelante sí. ¿Ya? ¿Ok? Eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy.